Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sesión número 6 de gráfico pantalla dividido, ¿sí?, de nuestra lista de reproducción de 0 a 100 en el trading. Estamos operando las divisas euro-USD, tenemos un contexto bastante claro, ¿sí?, con una tendencia alcista y un momentum bastante fuerte. Vemos como acá el precio intenta dar un giro, ¿sí?, pero pierde fuerza, ya que notamos que el vendedor ya no sigue haciendo mínimos más bajos. Entonces, otra cosa que vamos a buscar es algún posible patrón. Vemos que posiblemente acá tenemos dos velas verdes, una vela roja, dos velas verdes, una vela roja, dos velas verdes, una vela roja. Acá tenemos un momento alcista bastante fuerte, un momento bajista, ¿sí?, el cual pierde fuerza y no logra superar esta zona. Sabiendo eso, nosotros vamos a concentrarnos en nuestra formación y ver qué es lo que hace el precio. De igual forma, les repito, si nosotros estamos estancados acá, en esta zona, y vemos que ni el comprador ni el vendedor tienen fuerza para irse hacia el alza o hacia la baja, nosotros acá, ¿sí?, si el precio rebota en esta zona de resistencia, vamos a buscar una venta. Veamos entonces qué es lo que nos dice nuestra formación. Entra el vendedor, ¿sí?, con mucha fuerza, el comprador se desespera, ¿sí?, intenta dar vuelta a la formación pero no puede. Vendedor sigue demostrando, ¿sí?, que tiene fuerza y control, el comprador se desespera de nuevo, no logra superar esta zona. Cuando el vendedor entra, ¿sí?, como ya venía haciéndolo, que venía dominando, el comprador se desespera y el vendedor continúa, ¿sí?, entrando y respondiendo. Este movimiento de acá nosotros podríamos decir que es fuerza, ¿sí?, si acá el vendedor cuando entraba el comprador seguía respondiendo. Pero ¿qué es lo que notamos? Un latigazo de desesperación después de esta entrada por parte del vendedor. Esta fuerza por parte del comprador no la vimos acá y no la vimos en todo este momento de acá. Vimos esta desesperación, entonces vemos como el vendedor entra y el comprador se vuelve a desesperar, ¿sí? Me van a decir, pero acá el comprador viene haciendo máximos cada vez más altos. Sí, pero ¿a qué costo? A costo de latigazo, a punta de latigazo viene haciendo máximos. En cambio, cuando el vendedor entra, lo hace de manera tranquila, ¿sí?, lo hace de manera muy tranquila, dominando en todo momento. Bien, en los primeros 30 segundos vemos mucha fortaleza por parte del vendedor, vemos mucha desesperación por parte del comprador. Entonces, acá cuando el vendedor entra, ¿sí?, ya sabiendo que el vendedor venía dominando, porque acá no dejó que el comprador haga máximos más altos, ¿sí?, y ya teníamos estos movimientos de fortaleza acá por parte del vendedor, podemos decir que estos movimientos son fuerza verdadera. Fíjense cómo el comprador se desespera, ¿sí?, se vuelve a desesperar, de hecho acá se comprime. Miren todo el movimiento que hace acá para intentar superar este movimiento, para intentar alcanzar este número de acá. Fíjense en que este fue el único máximo que tuvo y a punta de latigazo. Entonces acá tranquilamente nosotros vamos a buscar una venta, apoyándonos también en este contexto, ¿sí?, de que el precio no va ni para arriba ni para abajo. Entonces vamos a ir a la siguiente formación y acá nosotros tuvimos nuestra vela de color rojo, nuestra venta fue exacta. Bien, volviendo a lo que yo les repetía, sabiendo que tenemos este contexto en el que el precio no puede hacer máximos ni mínimos más altos, ni máximos ni mínimos más bajos, ¿sí? Vamos a ver el precio cómo se comporta en esta zona de acá, ¿sí?, y en esta zona de acá. Viendo que el vendedor acá se está quedando sin fuerza, ¿sí?, y viendo que ya en esta zona tenía un comprador que se activaba, posiblemente acá yo busque una compra. Veamos el contexto de nuestra formación, ¿sí? Vemos que tenemos un comprador que arranca dominando, tenemos un vendedor que entra, ¿sí?, con un latigazo, se pausa y mete un latigazo gigantesco y de desesperación, porque esto es desesperación. A ver, si acá hubiera entrado así, perdón, vamos a borrar, si hubiera entrado así, el comprador respondía y el vendedor metía este latigazo, sí era fuerza. Pero miren esto, latigazo despacio, se pausa y vuelve a entrar con latigazo. El comprador responde de inmediato, el vendedor vuelve a meter un latigazo, no alcanza su mínimo anterior. El comprador responde de inmediato, el vendedor vuelve a bajar, ¿sí?, miren dónde se estanca, en el mínimo anterior. El comprador vuelve a responder, ¿sí?, porque sigue respondiendo con fuerza y de inmediato. Cuando el vendedor mete este latigazo, ¿sí?, no es que mete un latigazo hasta como por acá, sino que donde se está estancando, es más, ni siquiera llega a su mínimo anterior. El comprador responde, ¿sí?, el vendedor entra de nuevo, se pausa, el comprador sigue respondiendo. El vendedor responde y ya miren cómo el comprador continúa haciendo entradas, ¿sí?, con la misma fuerza de siempre. Ahora, ¿qué detectamos acá? Desesperación. Esto es desesperación, esto es desesperación, esto es desesperación. Si tenía esta fuerza, ¿sí?, el vendedor,
Porque dejó que el comprador domine el principio de la formación. Si tenía esta fuerza el vendedor, ¿por qué dejó que el comprador responda de esta forma? ¿Sí? Si tenía esta fuerza el vendedor, ¿por qué deja que el comprador siga metiendo máximos? O sea, ¿por qué deja que el comprador siga, ¿sí?, impulsando la formación hacia arriba? De hecho, si nosotros nos plantamos de acá, ¿sí?, que es donde nace o donde se empieza a crear la formación de esta vela, ¿sí?, vamos a ver que el vendedor en ningún momento, ¿sí?, sino hasta por acá, logra dar vuelta a la formación y el comprador tranquilamente continúa con su tendencia alcista, ¿sí?, con su fuerza alcista. Acá el vendedor se vuelve a desesperar, ¿sí?, porque lo hace desesperado. De hecho, vean que mete el latigazo, se pausa y vuelve a meter un latigazo. Entonces acá tranquilamente nosotros buscaríamos una compra. Bien, acá tenemos nuestra compra. Ahora, aparece algo muy interesante. Hay muchos traders que lo llaman como el último beso, ¿sí? Hay otros que le dicen el patrón killer o el patrón asesino. ¿Qué formación tenemos acá? Vela roja, vela verde, vela roja, vela verde. Posiblemente acá aparezca una vela roja. ¿Por qué decimos posiblemente? Porque estamos en un contexto en el que ni el comprador ni el vendedor tienen fuerza para dominar. Entonces, apoyándonos en esta zona de soporte y resistencia, ¿sí?, vamos a operar con la famosísima estrategia Z, ¿sí?, estrategia Z. Entonces, nosotros viendo esto, vamos a buscar fuerza para una venta. ¿Qué encontramos en nuestra formación? Entra el vendedor, ¿sí?, comprador responde, vendedor vuelve a responder fuerte. Comprador intenta responder, ¿sí?, el vendedor sigue respondiendo. Y acá aparece la parte interesante. Latigazo por parte del comprador, vendedor continúa con su fuerza natural, ¿sí?, comprador responde, el vendedor mete, ¿sí?, este movimiento chiquito. Fíjense en cómo el comprador se toma todo este tiempo, que son aproximadamente 2 o 3 segundos, para responder a punta de latigazo. ¿Qué le hace acá el vendedor? Le mete una cachetada. Vamos a decirle una cachetada, ¿por qué? Porque si el comprador venía con esta fuerza, ¿sí?, ¿cómo es que deja que el vendedor haga este movimiento, ¿sí?, de fortaleza? ¿Por qué le decimos movimiento de fortaleza? Porque acá está rebotando, ¿sí? Yo calculo que este movimiento de acá está rebotando acá, en este sector de acá. Entonces el vendedor le dice, no, yo ya venía con fuerza, ¿sí?, vos te desesperaste, te pausaste y te volviste a desesperar, entonces yo aprovecho para entrar. Miren, acá el comprador entra, se pausa, porque se pausa aproximadamente 10 segundos, y el vendedor continúa dominando. Y ya no vemos fortaleza por parte del comprador. De hecho, vemos acá como el comprador se desespera para intentar dar vuelta, ¿sí?, la formación. Intenta mantener su fuerza alcista, pero no lo logra. Entonces acá, apoyándonos en este contexto, vamos a buscar una venta. Acá tenemos, señores, nuestra venta. Y ahora sí aparece una parte interesante. Este momentum va a continuar acá, esta tendencia bajista fuerte va a continuar acá hacia la baja. Vemos que es la primera vela que hace una ruptura, ¿sí?, en esta formación, pero vemos si esto es fuerza verdadera, ¿sí?, o desesperación por parte del vendedor. Vamos a ver si seguimos a la baja o vamos a ver si el precio va a rebotar en esta zona de acá, ¿sí?, impulsándose hacia el alza. Busquemos entonces nuestro contexto. Vemos que el comprador entra de forma tranquila, el vendedor responde, ¿sí?, con un latigazo, se pausa, vuelve a meter un latigazo, se vuelve a pausar y mete un latigazo mucho más grande. Se pausa por mucho tiempo y el comprador se activa. Acá el vendedor cambia la fuerza, no se parece a este movimiento en nada a esto. El comprador sigue metiendo, ¿sí?, sus movimientos naturales como lo venía haciendo y el vendedor vuelve a meter un latigazo. Acá el comprador se activa. Quiero que entiendan esto, es lo que yo les digo siempre. Miren esto de acá. Si el vendedor venía respondiendo de esta forma, perdón, vamos a hacerlo así, venía respondiendo de esta forma, ¿sí?, nosotros podríamos decir que es fortaleza por parte del vendedor. Pero el vendedor responde de esta forma. Entra, se pausa. Entra, se pausa. Entra muy grande, se pausa. Mucho tiempo y después vuelve a entrar. ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá? Debilidad. Esto es debilidad por parte del vendedor. Esto no es fortaleza. Esto tampoco es fortaleza. Si fuera fortaleza, ¿sí?, no tendría estas pausas, ¿sí?, que está mostrándonos acá. Entonces nosotros acá, en los otros 30 segundos, ¿qué notamos? Un comprador que vuelve a hacer máximos cada vez más altos, ¿sí? Son pocos, pero vuelve a hacer máximos más altos. Cuando el vendedor entra, se pausa muchísimo, ¿sí? Si hubiera entrado el vendedor durante toda la formación
con estos movimientos de acá, ¿sí? O sea, estos movimientos de acá me los hubiera hecho acá, tranquilamente yo busco una venta. Pero miren esto, el vendedor se comprime, ¿sí? Porque se comprime, le cuesta muchísimo tocar este mínimo anterior, y el comprador entra de forma tranquila, y cuando el comprador mete el latigazo, vean que el vendedor ya no tiene fortaleza. No sé si lo pueden ver acá, el vendedor ya no tiene más fortaleza. Tranquilamente acá nosotros vamos a buscar una compra. ¿Por qué motivo? Es muy sencillo. Desesperación del vendedor, desesperación del vendedor, desesperación del vendedor, desesperación del vendedor. Acá, perdón, acá no es desesperación, sino es pérdida de fuerza. Entonces, después tenemos pérdida de fuerza del vendedor, pérdida de fuerza del vendedor, pérdida de fuerza del vendedor. Acá es increíble como el vendedor perdió fuerza. Después de este latigazo gigante que había metido acá, ¿por qué dejó que el comprador avance con tranquilidad? ¿Sí? Acá el vendedor tendría que haber entrado de esta forma, a punta de latigazos, para demostrar que tenía fuerza verdadera. Entonces nosotros acá vamos a buscar una compra. Bien, fíjense dónde nos está volviendo el precio. Estamos volviendo a la zona, ¿sí?, del famoso patrón killer. De hecho, miren cómo tenemos vela roja, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, vela verde, ¿sí? O sea que nuestro patrón funciona perfecto. Ahora, sabiendo que el precio está volviendo a esta zona de acá, ¿sí?, sabiendo que el comprador intenta continuar con su tendencia alcista, ¿sí?, su tendencia alcista que ya venía con anterioridad, sabiendo que el vendedor no tiene fuerza para bajar, nosotros vamos a buscar en nuestra formación fuerza por parte del comprador, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque estamos volviendo a una zona y apoyándonos en este sector de soporte, vamos a buscar una compra, ¿sí? Quizás el precio rebota acá, pero nosotros vamos a buscar una compra. Porque no vimos fortaleza por parte del vendedor para bajar más que esto, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver qué encontramos en nuestro contexto, ¿sí?, o en nuestra formación. Vemos que el vendedor entra despacio, el comprador entra muy fuerte, ¿sí? El comprador sigue entrando fuerte. El vendedor cuando entra se pausa. El comprador mete latigazo. Acá el vendedor se comprime, ¿sí?, se vuelve a pausar y el comprador continúa entrando. Y acá aparece nuestra clave para buscar la operativa. Desesperación. Esto es un latigazo entero por parte del vendedor. El comprador sigue entrando, ¿sí?, y no vemos que el vendedor entre con esta fuerza de acá, porque ya vimos que acá y acá el vendedor no tenía esta fortaleza. El comprador sigue dominando. Entonces, esta formación, esta vela, este contexto aparece muchísimo en las binarias, aparece muchísimo. ¿Cómo lo podemos detectar? Sencillo, buscamos la fortaleza del comprador, ¿sí? Vemos que el vendedor cuando entra acá se pausa, vemos que el comprador sigue entrando tranquilo, vemos que acá el vendedor mete un latigazo de desesperación, ¿sí? Lo pongo en azul porque esto es un latigazo de desesperación, y acá vemos como el comprador continúa dominando. De hecho, miren esto, si la formación de la vela fue acá, fue similar creo a la formación esta, ¿sí?, que el vendedor se desespera por darle vuelta a la formación, pero el comprador continúa demostrando su fortaleza. Acá nosotros entonces vamos a buscar una compra, ¿sí?, y efectivamente acá tuvimos nuestra compra ganadora. Miren esto ahora, y ya vamos a dar finalizada nuestra sesión. El precio se mantuvo durante mucho tiempo, ¿sí?, durante mucho tiempo sobre este número redondo, ¿sí?, sobre esta zona de soporte, la cual utilizó durante mucho tiempo, ¿sí?, y el vendedor no tiene fuerza para romper, o sea que no tiene fuerza para romper. Acá cuando mete este momentum, miren dónde se está estancando, ¿sí? Posiblemente más atrás, sinceramente no le saqué foto, haya una zona fuerte acá, pero el precio acá, ¿sí?, se está quedando sin fuerza, o sea, este momentum no es el mismo que este. Esta fortaleza no es la misma que esta, ¿sí? De hecho, acá vemos como el comprador tampoco tiene esta misma fortaleza. Posiblemente el precio acá se haya mantenido, ¿sí?, durante un tiempo más haciendo esto, y a lo último quizás haya bajado. En el caso de no haber bajado, que ya intentó hacerlo, para mí acá el precio, una vez que se estancó durante mucho tiempo en esta zona, continuó con su tendencia alcista. Ya veníamos de una tendencia alcista, la cual posiblemente haya hecho esto, ¿sí?, y se haya impulsado de vuelta hacia arriba. Bien, traders, espero que les haya servido esta explicativa, espero que esta sesión les haya gustado. Traten de sacarle todo el provecho más posible, operen siempre que puedan en demo, practiquen en demo todo lo que más puedan, no metan dinero real,
Continúen viendo las clases, si no entienden algo me lo preguntan. Les recuerdo también que en marzo o abril aproximadamente vamos a lanzar un grupo en Telegram o en WhatsApp para que ustedes puedan meter sus operativas en demo, no se los estoy pidiendo que lo hagan en real, las manden al grupo y las analicemos en conjunto. Ahora sí, traders, no molesto más, les agradezco por haber llegado hasta acá, les mando muchas bendiciones y buenos traders. Nos vemos nuevamente en Open Binary. Hasta luego, traders.